Hola, me llamo Jack Babiloni y hoy te quiero hablar de un pintor a quien Pablo Ruiz Picasso, el unánimemente enaltecido como mejor artista plástico internacional del siglo XX, consideraba como su única competencia real. ¿Cómo pintaba Henri Matisse? Pero antes de entrar en harina, permíteme que te recuerde algo que siempre te recuerdo en estos casos. Los cuadros se observan de tú a tú, practicando algo que yo he venido en llamar la observación pericial. Esto es, hay que mirar los cuadros, las esculturas, las obras plásticas, como si de un forense estuviéramos hablando. Como un forense observa los indicios relativos a un delito. De modo que nunca observes los cuadros a través de tarjetas postales, a través de carteles, pósters, afiches. Nunca. Enfréntate a los cuadros, como digo, de tú a tú. Todo lo que debas querer saber de un cuadro, el cuadro te lo está diciendo. Solo hay que saber leer las señales. Lo primero que salta a la vista observando los cuadros de Matisse es que los planos de color tienden a ser opacos, pero nunca lo suficiente como para que ese color se asfixie. O sea, practicaba una forma de extender el color que permitía que la pintura, por así decirlo, respirase. Nunca me arriesgo muchísimo, pero nunca verás que en un plano de color de Matisse esa planitud se observe de manera total. Dicho de otra forma, nunca practicaba colores extendidos que pudieran recordar a la opacidad. Un rasgo absolutamente significativo en la obra de Matisse es que su utilización de la línea es siempre, y digo bien, siempre, de un solo trazo. Esto no solo podemos verlo en sus óleos, que también, sino sobre todo en sus dibujos y más en concreto en sus retratos a tinta, donde no solo podemos afirmar sus cualidades plásticas, sino también temporales. Podemos ver un dibujo en un aproximado formato de DIN A4 de Matisse realizado a tinta y asegurar que le ha llevado alrededor de entre 8 y 20 segundos. Para el siguiente punto me apoyaré en su obra L'Italien de 1916, La Italiana, donde ocurre algo muy curioso. Al adquirir para Matisse la misma relevancia el fondo que la figura, que el retrato, el primero fagocita al segundo, fagocita el retrato mismo. O sea que el fondo y la figura están tratados de la misma manera relevante. Como ves, a tu izquierda, según miras, el brazo derecho de L'Italien está siendo devorado, fagocitado por el fondo. Y esto explica algo que en la naturaleza sería imposible, y es que la figura se ha incrustado en el fondo. O, como te acabo de decir, el fondo se ha echado encima del retrato mismo. Y en este cuadro también ocurre algo muy curioso, y es que las luces elegidas son dos y las medias sombras también son dos, de modo que todo el volumen del rostro está creado apenas con 4 medias tintas. 2 para las luces, como te digo, y 2 para las medias sombras. Y todo eso está contorneado con línea, de modo que con solamente 5 recursos, 2 medias tintas por un lado, 2 luces por el otro y la línea de contorno, un retrato ya está prácticamente concluido. Para el siguiente punto me apoyaré en el retrato pintado a Lidia de Lektorskaya en 1947. Como ves en él, aquí Matisse utiliza solamente 2 rasgos y de la manera más escueta posible. Un solo contorno de línea y un solo campo de color por cada volumen visionado.
Y esto nos remite a otro punto. Y el punto siguiente es que Matisse apenas matizaba el color, por no decir prácticamente nunca. Si colocaba un azul, ese azul era el azul que primero había encontrado. Si colocaba un amarillo, exactamente igual, y así sucesivamente con cualquier color. De modo que no añadía a un color ya embadurnado colores de la gama próxima o de gamas vecinas o aledañas. Y esto es un rasgo que podrás rastrear en toda la obra de Matisse. Otra observación irrefutable en la obra de Matisse es la importancia que da a las figuras o a los objetos. Recuerda, para entendernos, todo lo que no es fondo, todo lo que no es escenario, todo lo que no es, digamos, tramoya alrededor del sujeto principal de los cuadros. Pues bien, a Matisse le da igual que un objeto esté en primer plano, en plano medio o en último plano. Y esto tiene que ver con algo muy importante que te quiero presentar ahora. Es un concepto que se utiliza en artes plásticas. Pasamos a él. Y este concepto es el ductus pictórico. Hablamos de ductus cuando nos queremos referir a la manera específica y singular, a ser posible, que tiene un pintor de embadurnar, o sea, de trasladar los colores de su paleta a sus tableros o sus lienzos. Pues bien, en Matisse, como antes te decía, los campos de color son oxigenantes y esto nos lleva a que sus figuras no parezcan ensambladas unas con otras, aunque estén en planos distintos. Si no fuera por esto, parecería que unas y otras no dejan entre sí el espacio suficiente como para que pudieran dialogar con planos de profundidad. Para el siguiente punto me apoyaré en la joie de vivre, la alegría de vivir, uno de sus cuadros más significativos. Aquí ocurren varias cosas. La primera de ellas es simplemente formal. El cuadro remite a una Arcadia feliz. Bueno, nada que decir aquí. La intención, eso sí, esto sí es importante, es siempre figurativa. En Matisse todo es figuración, aun cuando la figuración vaya caminando lentamente hacia la síntesis total. Ocurre también otra cosa en este cuadro, y es que digamos que lo que tomamos por árboles también podríamos tomarlo como cortinajes, de modo que la composición está semi escondida porque estos árboles funcionan, si pudiéramos decirlo así, como enmarcación de las figuras o como cortinajes a través de los que se asoman las figuras. Y también ocurre algo muy curioso, y es que el color, la intención cromática, no tiene pretensiones imitativas, no se remite al mundo sensible, al mundo que podemos percibir por, en este caso exclusivo, la vista. Para el siguiente punto me apoyaré en otra obra, la lección de piano, también significativísima en la producción de Matisse. Pues bien, aquí, como ves, los campos de color son tan abigarrados y, digamos, tan sólidos que remiten casi a una vidriera. Pero una vidriera no completamente plomada. A veces los campos de color, ves, algunos verticales, no necesitan el apoyo del contorno. Esto es raro en Matisse. Pero sin embargo, en la construcción de la figura más importante, el propio niño que toca el piano, ves que el contorno es rápido, es ágil, es sintético, es finísimo, es abocetado y ya está. Y sin embargo, la figura del fondo, de lo que digamos podría estar más atrás en perspectiva aérea, como ves, apenas está esbozada. También esto ocurre en el atril y en la barandilla, que sin embargo no funcionan como contorno, sino como objeto mismo. Ahí el contorno no está rellenado porque el propio contorno funciona de sólido. Y por último, déjame decirte que
Matisse no era un ornamentalista, pero en ocasiones se le ha tratado como tal y creo que hay que deshacer este entuerto. Cuando él utiliza campos que pudieran remitir a un estampado específico, por ejemplo, alfombras persas o un papel pintado que podemos creer que esté pintado y tiene un motivo X, vasijas o flores o paños, ropajes, Matisse, como digo, no hace esto con intención de detallar el propio ornamento, sino con la intención de que tanto ornamento como fondo de ese ornamento funcionen como, nuevamente, campo de color. Así que cuando Matisse pintaba estancias interiores, no le preocupaba tanto el que cada estampado de un papel pintado, cada tejido de una alfombra, cada marquetería de un mueble remitieran a algo específicamente observable, sino que lo que realmente le interesaba es que cada uno de esos campos, al utilizar la ornamentación, funcionasen como una dimensión plana más que dialogara con las circundantes. Hoy te he querido dar unas directrices muy sencillas sobre Henri Matisse, pintor francés nacido a comienzos del último tercio del siglo XIX y fallecido a mitad, un poquito más de la mitad del siglo XX. Henri Matisse, como te decía en el arranque, fue el único pintor que Pablo Picasso consideraba que podía hacerle sombra. Lo respetó de manera total hasta su muerte. Recordemos que Matisse murió en el 54 y Picasso en el 73. Pues bien, se cuenta en cualquier biografía de Picasso que la muerte de Matisse significó para él el mazazo más grande de toda su carrera. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues bien, ya no había, o por lo menos él sintió en ese momento que ya no había con quién medirse realmente. Cuando desaparece un grandísimo artista, no solamente desaparece su producción, o digamos que se detiene su producción vital, artística, laboral, por supuesto plástica, sino que también se detiene todo lo que ese pintor modifica o propone a sus contemporáneos. Como te digo, no solamente la muerte de Matisse significó un duelo generalizado para la pintura occidental del siglo XX, sino, por supuesto, para todos los grandes y más dotados artistas occidentales del siglo XX. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales si eres tan amable y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.